Muy buenas noches, tengan todos ustedes quienes nos están siguiendo en esta transmisión, quienes nos van a seguir también en diferido, darles una cordial bienvenida. Realmente es una gran emoción volver a iniciar un nuevo ciclo de estas nuestras charlas, que realmente son un espacio de aprendizaje, que lo queremos compartir con todos ustedes y siempre muy agradecidos con quienes acuden a nuestra convocatoria para poder un poco conocer, aprender más sobre nuestro patrimonio cultural, que es algo muy necesario, muy importante en estos tiempos. Eh, Les decía que estoy contento personalmente porque de a poco nos estamos acercando a las 200 sesiones, y eso es una gran alegría porque estamos armando un archivo de exposiciones, de videos, de tertulias que buscan aportar y retroalimentar a todo lo que es lo que son los patrimonios, todo lo que es la riqueza cultural de Bolivia. Tenemos muchas sorpresas en este nuevo ciclo que estamos empezando. Vamos a tener diversidad de temas y de hecho, a quienes nos están siguiendo, nos van a ver más adelante, les invitamos a que puedan ser parte de este espacio presentando sus trabajos, investigaciones. Decimos nosotros, hay veces que se hacen tesis o publicaciones que no siempre se visualizan como debería ser. Pensamos que esta plataforma un poquito está ayudando en eso. Creo que ese es el granito de arena que queremos poner. Hay tanto que se ha escrito de nuestra riqueza cultural y eso creo que ayuda mucho, ¿no?, a difundir también a nuestros investigadores que son seniors y también a los jóvenes quienes están proyectándose y quienes es sin lugar a duda importante irlos proyectando. Y a mí me interesaría mucho, les soy honesto, en que podamos contar con mayor presencia femenina. También un poquito estamos, les soy honesto, tropezando con eso, pero sé que lo vamos a ir subsanando en el trayecto de este año. Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Foronda Calle. Esta es nuestra primera sesión de la cátedra de este nuevo año 2022. Les deseo lo mejor a todos quienes nos están siguiendo, que sea un gran año lleno de éxitos, bendiciones y por sobre todo de salud, de salud. Y antes de ya entrar en materia, pues también les invito a que cada quien ya se traiga su, tal vez para compartir tacita, una tacita de café, de té, de chocolate, de refresco, lo que ustedes quieran para que compartamos, escuchemos, tertuliemos, que eso es lo que siempre decimos. Y nada, hoy vamos a hablar justamente de un tema que es muy bonito, muy interesante, es de la lacita justamente que es algo que nos permite transportarnos al mundo de los deseos, añoranzas, que ya lo vamos a ir un poco a poco, un poquito desmenuzando el día de hoy. Y estamos con nuestros invitados acá presentes. En primer lugar, ya estamos pudiendo ver a nuestra amiga Varinia. Varinia, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por estar acá y un saludo fraternal. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, David. Muchas gracias por la invitación para poder tertuliar, como tú dices. Y qué honor realmente estar en la palestra pues, con ustedes, amigos del alma, y sobre todo para hablar de un tema tan lindo que yo creo que a todos nos apasiona, como es la cita, ¿no? Empezar realmente un nuevo ciclo, ¿no?, de charlas, y espero pues que sea, que te dé muchísima abundancia de charlas realmente, ¿no? La cita estás empezando con buen pie, entonces pues felicidades, Miguel. Gracias, querida Varinia, muchas gracias por esos lindos deseos. Y bueno, le damos también la bienvenida a otro gran amigo que es nuestro amigo David. David, bienvenido, muy buenas noches. ¿Cómo estás, querido Miguel? Pues muy contento, aunque un poquito resfriado, esperemos que no sea COVID, pero aquí atento y más bien en este espacio propio, rodeado de mis libros queridos, pues podemos conversar libremente, sin, sin miedo a contagios, pero sí a cuidarnos y hablar sobre este tema tan maravilloso que realmente nos conecta, genera comunidad, nos cohesiona, como es los recorridos rituales de la cita aquí en la ciudad de La Paz, ¿no? Entonces, va a ser grato hablar con ustedes, ya no tal vez de los significados teóricos y todo aquello, sino cómo se ha construido la carpeta, ese expediente que se ha ido a la UNESCO. ¿Cuáles han sido los elementos que se han incorporado ahí? Y ahí vamos a poder justamente decir, si bien está en resumen, pero hay que
profundizar más la cita. Entonces, esa es la idea. El expediente que se ha ido a la UNESCO, pues es un documento resumido de la grandiosidad de lenguajes que tiene la cita para nosotros como paseños, paseñas, bolivianos y bolivianas. Entonces eso va a ser lindo compartir con ustedes porque hay mucha gente, Miguel, que me han ido planteando también, ¿y cómo se hace esto de los expedientes? Yo tengo una festividad, yo tengo en mi comunidad, por decirte los Quenaquena Mollo o los cantos de Charazani, ¿cómo haríamos, cómo construiríamos el expediente? Entonces un poquito hablar de esta experiencia, ¿no? De lo que significa construir el expediente. ¿Quiénes construyen el expediente? ¿Cuál es, no? Justamente este proceso tanto temporal en cronograma que hay que esperar, que hay que desarrollar, ¿qué nos comprometemos como país? ¿Qué nos comprometemos como sociedad civil y como actores y actoras del patrimonio cultural inmaterial? Entonces, son esos 4 puntos que intentaremos en este tiempo, pues, traducir, ¿no? Para que podamos discutir y obviamente van a haber muchos más espacios para poder profundizar cada uno de estos, ¿no? Pero hoy día hablaremos de la cita y el expediente que se fue a la UNESCO. Claro que sí, y es bien importante los puntos que ya nos estás planteando, David, y de hecho hay una pregunta bien importante, ¿no? O sea, que sale a colación de lo que tú dices. Tenemos ya siete declaraciones, registros que están en la lista representativa, pero hay veces, y esto hay que decirle en honor a la verdad, que muchas veces se desconoce qué es específicamente lo que se ha declarado, qué es lo que ha motivado ese registro en la UNESCO, ¿no? Uno diría ahorita, por ejemplo, en este caso es la cita, pero como tú bien dices, es básicamente los recorridos rituales y hay una especificidad importante y una valorización que se tiene que dar y pues es importante ir indagando y ir también conociendo más qué es lo que se ha declarado específicamente, cuáles son las características, cuáles son la esencia, y esto nos ayuda también a ir ya conociendo más realmente parte de lo que es el patrimonio, incluso ayuda al proceso de salvaguarda y de defensa desde los actores. Creo que eso es lo más importante, los actores son quienes tienen que ser los principales defensores. Bueno, querido David, creo que lo más importante ahorita es darte la palabra, creo que para eso estamos acá, y luego nuestra amiga Varinia también va a hacer algunos comentarios respecto a lo que tú nos vas a presentar ahora, y en unos segundos vamos a ir compartiendo algunas fotos también a medida que tú nos vayas comentando los aspectos. Me voy a tomar la atribución y nuestra amiga Angie Salgar nos mandó el año pasado justamente algunas fotos. Vamos a compartir algunas de estas fotos que entiendo yo que ese material también ha sido utilizado para el proceso de inscripción. Entonces vamos a compartir ese material. Vuelvo a decir, es de producción de nuestra amiga Angie Salgar, que es una gran fotógrafa que está generando siempre material muy importante. Entonces, querido David, cuando tú gustes. Gracias. Y gran amiga nuestra, por cierto. Sí, no, ella va a estar muy feliz con que compartamos las fotografías, que también ella ha sido una de las artífices para poder, ¿no?, concluir este expediente. Bueno, a ver, la UNESCO, ¿no? La UNESCO, desde el momento que el 2003 genera este instrumento, esta convención internacional, que es la Convención de Patrimonio Cultural, de Salvaguarda de Patrimonio Cultural Inmaterial, ya genera un proceso de a qué va a estar orientado, qué vamos a proteger. Entonces ahí se plantea en el 2003, pues no podemos llegar a una convención sin antes tener un mecanismo que nos oriente, ¿no? ¿Cómo vamos a proteger este patrimonio? ¿Qué patrimonio hay? Entonces se hace como un laboratorio anterior al 2003, que justamente es el 2001, el 2003 y el 2005, ¿no? Que son estos 3 periodos donde se pide a los estados a nivel mundial, que envíen sus candidaturas de patrimonio cultural inmaterial en un formato casi parecido al de patrimonio material de la Convención de 1972, que es sobre las edificaciones, los centros históricos, monumentos, etcétera, ¿no? Entonces tiene una estructura muy a detalle, por eso también
quienes recordarán, quienes están viendo esta ponencia o esta charla, el expediente que se ha mandado del Carnaval de Oruro el 2001 justamente era un documento grande, ¿no? Era un documento muy pormenorizado, que se ha ido trabajando, se ha puesto todos los elementos posibles, historiación, personajes, danzas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, el 2001 hay estas obras maestras, ¿no? Que como se les ha nominado en ese momento, estas obras maestras. El 2003, Callaguayas también se envía el expediente. Ahí entra ya el rol de Carmen Beatriz Loza como una de las gestoras e investigadoras que trabaja en el expediente de los Callaguayas, que luego se hace cargo también del expediente de la Lacita, que ya les voy a contar, ¿no? Y el 2005, pues ya Bolivia no envía ninguna propuesta, entonces ahí llegan a haber 90 manifestaciones culturales del mundo, entre ellas las nuestras, el Carnaval de Oruro y Callaguaya, que ayudan, ¿no? Ayudan a que la Convención 2003 pues se realice, se firme y entre en vigor desde el 2008, ¿no? Entonces, por eso es importante plantear eso, porque justamente cuando me comentan entonces, pero ¿qué diferencia hay, ¿no? entre las anteriores obras maestras y ahora que plantean decir incluir en una lista representativa, ¿no? Entonces, el 2003, como firman los estados, el 2008 entra en vigor la convención, pero ya con los instrumentos para poder presentar los expedientes, las candidaturas que los países puedan hacerlo, ¿no? Porque ya habían pasado muchos años que los países, obviamente, muchos han ido trabajando fuerte, ¿no? Japón, China han presentado 20 expedientes de una en el 2008, cuando ya se abre esta posibilidad de presentar expedientes, y ahí ya surge la necesidad de incorporar el elemento de la cita, ¿no? Entonces, el 2008, justamente, y hay la intención, ¿no? De la primera manifestación que se venía a la mente es a la cita, ¿no? La feria de la cita y el equeco, ¿no? Entonces, como deidades, como la Illa y como una extensión también temporal de lo prehispánico hasta nuestros días y cómo eso se reproduce. Entonces, esta primera experiencia, ¿no? Y donde ya estas 90 obras maestras se incorporan en la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial desde el 2008, entonces ya plantean un formato, ¿no? de cuestionario, si quieren, donde los países, con el grupo de investigadores, con el grupo de la comunidad que ostenta ese patrimonio cultural, vayan a realizar, ¿no? Entonces, ahí hay 4 elementos importantes. La UNESCO plantea, ¿no? Todos los expedientes deben ser realizados por las comunidades detentoras que van a proteger este patrimonio cultural. Si no están las personas, entonces no puede declararse una obra como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Entonces, primer elemento, ¿no? Que tiene que ser desde la comunidad del expediente. Por eso en algunos casos, en algunos años, hasta se han recibido expedientes de las mismas comunidades manuscritas, ¿no? Manuscritas, porque también era inicialmente, hasta podías enviar así, y el país lo enviaba, obviamente, ¿no? Y en algunos casos ni el país enviaba, sino llegaba directamente por el grupo comunitario ante la UNESCO, y hay muchas de estas obras, como la cultura zápara en Perú y Ecuador, que se declara patrimonio inmaterial, y luego se enteran, después de que ha sido declarado, se enteran los países y las comunidades, obviamente, que había sido declarado su manifestación. Entonces se estaba construyendo un proceso, ¿no? Un proceso de elaborar esos expedientes de una manera más participativa, y ahí ingresa, ¿no? Que todo tiene que ser desde el Estado, obviamente, porque el Estado se compromete a que esta manifestación cultural pues sea inscrita
en la lista representativa y se encarga, ¿no? Garantiza que se proteja, se salvaguarde, se investigue y genere diálogos a nivel internacional, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Entonces, ahí es donde ya con esa mirada inicia la cita, este primer proceso de hacer la candidatura, y ahí nos presentan el formulario. El expediente era un formulario de casi unas 8 páginas, y con los datos que pedían, máximo llegaba a unas 20 páginas, ¿no? De texto para enviar. Nos pedían 10 fotografías y un documental de 10 minutos que responda a estos contenidos que tenía el expediente. Entonces es así como se van construyendo los expedientes, pero la primera experiencia de la cita, ustedes también salió por los medios de comunicación, no tuvo un buen impacto porque justamente el Perú en ese momento decía, pero nosotros también tenemos una festividad como estas, no, porque las quillas, las cispallas, el equeco son elementos y deidades prehispánicas que cruzan los territorios de nuestros países en América, etcétera, ¿no? Entonces, es ahí que nos devuelven el expediente diciendo que no estaba claro el elemento a declarar y que podíamos presentarlo en otro momento. Entonces, justamente un 2014, ¿no? Ya después, imagínate, de un tiempo ya, de 4 años de reflexión, pues se plantea, ¿no? Que el expediente, pues nuevamente retome, ¿no? Ahí el primer expediente, David Mendoza, ¿no? Ha liderado en algún momento desde el municipio de La Paz, ¿no? Y una vez que ya nos devuelven el expediente, pues entonces se plantea, a ver, comuniquémonos, contactémonos con las instituciones que van a ser parte de la elaboración de este expediente. Entonces ahí que le dan la tarea, ¿no? a Carmen Beatriz Loza, para poder generar los espacios de discusión con FENAENA especialmente y con las instituciones como MUSEF, el gobierno municipal de La Paz, la gobernación de La Paz y distintos investigadores que pues han apoyado, han aportado con sus expertices, ¿no? En este caso, a mí me toca aportar en el tema del plan de salvaguarda en su momento, que ha sido una experiencia linda trabajar con Carmen Beatriz Loza en ese momento, ¿no? Entonces ahí es que pues nos dan el expediente y ya teníamos que completar este expediente. Entonces se tiene una reunión con FENAENA y con todas las instituciones, ¿no? Donde nos preguntaban ya en el expediente, por eso es importante entender también cada una de estas preguntas, nos decían cómo, qué grupos, ¿no? y comunidades se están conectadas a este elemento que se está proponiendo, a estos itinerarios, ¿no? A este itinerario de la cita, este itinerario ritual de la cita. Entonces, ahí se plantea, bueno, en ese momento se hace el censo, ¿no? Ustedes saben, en el 2012 se terminaba el censo, salía como 766.200 habitantes en La Paz, que ahora obviamente ya llega casi al 1.000.000, y un 80% de ellos, ¿no? Decíamos en ese momento, que participa directa e indirectamente en la cita. Además, que hay un compromiso de los ministerios del mismo Estado plurinacional, del municipio, para articular las instituciones para el día de la inauguración de la cita. Además, el Ministerio de Trabajo dispone horas de tolerancia para que la comunidad pues cumpla con esta práctica, ¿no? Además, ahí se decía y se explicaba en el expediente, pues se incorporan las familias que provienen de otros departamentos específicamente para vivir la cita, y son alrededor de 5.000 artesanos, que esos datos nos da FENAENA, que instalan sus puestos, ¿no? de venta de miniaturas, y cientos de ritualistas indígenas realizan justamente estas oas,
estos preparados rituales para dar vida a las miniaturas o lecturas que se dan también en estaño. Quienes vamos allá, pues hay una serie de eventos rituales que se generan. Entonces ahí planteamos, esta es la comunidad. Esa es la comunidad, un 80% de la ciudad de La Paz, las instituciones del Estado, los artesanos, los yatiris, y obviamente esta comunidad que se amplía y que no tiene una discriminación generacional, etcétera, ¿no? Entonces, eso es un primer punto que se pone en el expediente, ¿ya? Y ahí dicen entonces, ¿cuál es el planteamiento? O sea, ¿dónde? ¿No? ¿Dónde se realiza? ¿No? Y ahí tienes que contar cuáles son esos espacios o sitios sagrados o ceremoniales donde se realiza esta manifestación, donde se genera este laberinto de, ¿no? de emociones, de deseos, que justamente hace que los ciudadanos hagan recorridos rituales al adentrarse a este mundo de la miniatura. Entonces ahí decimos, pues es en el espacio de la Paz, ¿no? En la ciudad de La Paz, que es ese escenario principal, ¿no? Y diversos espacios públicos, ¿no? Como nosotros lo vivimos, se convierten en escenarios rituales ese día, ¿no? Como la Plaza de Murillo, la Plaza San Pedro, ¿no? Históricamente, ¿no? La Plaza San Francisco, ¿no? El Parque de los Monos, que obviamente es el espacio central, y así, ¿no? Entonces, y las calles ese día viven, ¿no? Hacen, ¿no? De la ciudad de La Paz un laberinto como tal, ¿no? Y ahí también se plantea y se empieza a plantear que el municipio, justamente viendo esta situación y poniendo los tránsitos que ha tenido la Lacita, porque sabemos que la Lacita cambia tanto de fechas como de espacios, ¿no? En el tiempo, ¿no? Hay toda una línea de tiempo de cambio de lugares, ¿no? Estuvo hasta la Tejada Sorzano, estuvo en la que ahora es la estación, la terminal de buses y otras, hasta tener este campo ferial de exposición exclusivo, ¿no? Para la Lacita durante estos días, ¿no? Durante estos días. Entonces, ese es el elemento central que se plantea cuando preguntan dónde, ¿no? ¿Dónde se desarrolla estas ritualidades, ¿no? Entonces, y eso tienes que decirlo en 170 palabras, ¿no? Entonces, por eso es que hay que tener la información clara, y lo que vas a poner realmente tiene que ser, pues, consensuado con la gente, para que el momento que puedan venir los de la UNESCO hagan una verificación, porque no necesariamente se van a poner en contacto con el gobierno, con el Estado, de decir, estamos siendo, ¿no? Pueden venir, ¿no? Pueden venir en cualquier momento y participar de la ritualidad, ¿no? Que suponemos que han venido en algún momento. Y ahí es la pregunta ya de rigor, ¿no? La pregunta de rigor, que es la que hay que tener más cuidado en llenar, es esta que dice, haga una descripción, un sumario de la descripción del elemento que se va a declarar, estos recorridos rituales, ¿ya? Que presenten la lectura y esa vivencia que a algunas personas que jamás han vivido esta experiencia, como son los que van a revisar el expediente, ¿no? Que son estos 23 personas de distintos países que son parte del comité interinstitucional, nunca han vivido la experiencia de la Lacita, ¿no? Tal vez uno o dos, pero nunca. Entonces, este texto donde ya se describe el elemento, pues es el texto que tiene que estar más desarrollado, ¿no? Y tiene que contar realmente lo que se vive en la Lacita y cómo lo siente, ¿no? La gente, ¿no? Entonces, esto, yo recuerdo cuando se hicieron las reuniones, ¿no? Los debates, y sale esta sistematización. Que la Lacita es una expresión cultural de la ciudad de La Paz, que reinterpreta anualmente el mito del Equeco, entidad proveedora de la abundancia y la fertilidad,
Esta se integra a la memoria urbana en el momento del cerco aymara en La Paz, episodio de la sublevación liderada por Tupac Katari en 1781, que ocasionó un desabastecimiento crítico, cuya solución atribuida a los poderes del Equeco se celebra el Día de Nuestra Señora de la Paz, el 24 de enero. Desde entonces, anualmente los paseños, paseñas, despliegan estos recorridos, itinerarios urbanos para obtener estas miniaturas de alimentos, billetes, casas, bienes, para activarlas ritualmente y circularlas, y a través de ello conjurar que esa escasez y estimular el bienestar, que la escasez no va a suceder, y estimular este bienestar, ¿no? Entonces, y en este espacio, pues se plantea también elementos que no estaban y no se conocían de la Alacita, como los colegas de FENAENA dicen, es que no solamente es el 24, sino es el 23 en la noche, a medianoche inicia esta magia. Entonces se incorpora eso más en la descripción y se dice, a medianoche del 23 de enero se reactiva el ciclo mítico, donde artesanos, ritualistas, personas en general devuelven al Equeco, que está en el parque urbano, las miniaturas del año anterior, ¿no? Devuelven al Equeco. Ya sea que le arrojan los billetes, dejan ahí los carros, dejan las casas, dejan todo aquello que habían, ¿no? Adquirido el año anterior, habilitándose para recibir nuevas al día siguiente, al mediodía del 24 de enero. Entonces los habitantes paseños obtienen estas miniaturas artesanales en los puestos callejeros y tumultuosamente ingresan en las iglesias para consagrarlas, ¿no? Con agua bendita, frotarlas en los altares. Las personas también se obsequian billetitos, se pagan deudas, ¿no? Como nosotros lo vivimos en la festividad, o sea, el día de ayer, ¿no? Que he pagado muchas deudas y a mí me han pagado también deudas de muchos de los amigos, ¿no? Entonces, cosa que este juego ritual que se genera, ¿no? Donde circula entre la comunidad, es un elemento central también de transmisión de solidaridad, de AINI, de reciprocidad, de apoyo, ¿no? Y donde las plazas, los ritualistas indígenas emplean objetos, sustancias variadas para otorgar a las miniaturas la capacidad de concretarse en el arte, ¿no? En la Catedral Metropolitana es el centro más representativo de estas prácticas, aunque sabemos que hay muchos otros más. Las mismas abarcan templos, plazas y calles, ¿no? Convirtiendo a la urbe en un escenario laberíntico, desplegándose sobre este espacio las familias de paseños y paseñas que enlazan acciones rituales y prácticas diversas, asegurando la pervivencia de este mito, ¿no? Entonces, ese es el elemento en realidad que se declara, ¿no? Y ahí, conversando también con David Mendoza, a quien le mando un saludo si nos está escuchando, David me decía, pucha, ha sido realmente acertado el plantear los recorridos rituales de la Alacita. ¿Por qué? Porque es evidente que nosotros pasamos ese recorrido ritual, hasta podemos mencionarlo en pasos, ¿no? Para la Alacita, ¿no? Y ahí es que tú vas a los espacios rituales, ya sea a la feria central o a las plazas, vas ya con una idea. ¿Qué quieres, no? ¿Quieres casa? ¿Quieres plata? Si tú eres joven, ¿quieres un título? Si eres un niño, ¿quieres un carrito? ¿Qué? ¿No? Entonces ya la gente va con una idea. Llega al espacio ritual, pues ya sea al mercado central, ¿no? Ya al campo ferial que se ha realizado, o ya sea alguna de las plazas, ya llegas y te adentras dentro de ese tumulto de gente, ¿no? Justamente
pero ya con la fijación de tu deseo para adquirirlo. La transacción, segundo paso, ¿no? La transacción que ya adquieres aquello soñado, ¿no? Ya adquieres aquello que estás apropiándote en ese momento de ser dueño y propietario. Tercero, vas donde el yatiri o vas a la iglesia. Esos dos pasos pueden ser distintos de acuerdo a las creencias de cada quien, pero usualmente, eso ya les puedo contar desde mi experiencia, yo voy primero al yatiri, ¿no? Le encargo todos mis bienes, ¿no? Que he adquirido, ¿no? Mis víveres, mi carro, mi terreno, la construcción de mi casa, ¿no? Ya con las firmas, porque ahí es el juego ritual. Tú ya invitas a la gente, aunque no la conozcas, a decirle, señor rector, llénemelo usted mi título. Entonces cualquier persona que tal vez nunca más lo vas a volver a ver, o un pariente tuyo, te llena y te firma el título. Igual, el derecho propietario, igual cualquier persona o un amigo o alguien te firma el título de propiedad y te la entrega. Entonces, ese momento estás siendo propietario. Eres dueño de esa casa, ¿no? Eres dueño de ese carro. Eres dueño de esos materiales para construir tu casa, ¿no? Entonces, esa invocación ritual que se da con los yatiris, pues ya muchos van, ¿no? A, si quieres, otra ritualidad más que es la iglesia, ¿no? Agua bendita, que en las puertas de la iglesia, pues te bendicen todos tus elementos y todo aquello. Parte del recorrido ritual. Llegas a la comida, ¿no? Ya está bendecido, ya eres propietario, entonces vas y deleitas porque ya tienes que challar tu propiedad. Tienes que challar tu carro, tu bien, tienes que challar tu gallo, tu gallina, tienes que challar lo que has adquirido, tú. Y ahí la gastronomía es súper importante, como el plato paceño, ¿no? La sopa de maní, anticucho, todas las gastronomías y delicias que en esa fecha también se suele comer, ¿no? Especialmente el plato paceño. Si plato paceño no comes ese día, es como si no hubieses vivido la cita, ¿no? Entonces, es parte de ese recorrido ritual. ¿Y qué pasa? Ya luego, al final, vas, ¿no? A tu hogar, a tu casa, y tiene justamente, ya es como una presentación en la comunidad, ¿no? O ya sea en la calle misma, o ya sea en tu casa, se hacen hasta fiestas, ¿no? O sea, no sé si ustedes han hecho ese recorrido. Tú ves a las señoras ahí sentadas en las plazas, con sus edificios challados, ellas todas challadas, y tú le dices, señora, felicidades, qué linda su casa, porque ese momento es dueña de esa casa, ¿no? Oh, señor, ¿cómo está? Qué lindo su carro que se ha comprado. Sí, gracias, señor. Entonces, ese momento haces que ese futuro, lo cual no... Tanto David como yo hemos llegado a coincidir entre los tocayos de que no es el futuro así necesariamente al que invocas, sino ese futuro lo haces presente. Y en ese momento eres el propietario de estos bienes, ¿no? Por eso te abrazan, por eso festejas, por eso el terreno es tuyo, por eso en tu casa también te felicitan, te challan y todo eso, ¿no? Entonces, ese es el elemento central en el cual se ha basado, ¿no? La candidatura, y es lo que dice el expediente, ¿no? Entonces, en ese sentido, esto obviamente ha venido acompañado de las fotografías, ha venido acompañado del video y demás, ¿no? Entonces, luego de explicar, ¿no? Esto de qué es realmente el elemento que se va a declarar, pues te pregunta la UNESCO, ¿y quiénes son los practicantes, no? Ahí, nuevamente, la Federación Nacional de Artesanos Expositores de la Cita y Navidad, FENAENA, ¿no? Las instituciones públicas, ministerios, etcétera, ¿no? Entonces, son responsables justamente de esta protección. Los ritualistas, los expertos
en textiles, en arte popular, los artesanos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos son quienes van a garantizar que esta transmisión, ¿no?, se dé. Entonces, ahí te preguntan, entonces, ¿cómo se transmite este elemento en la comunidad? ¿Por qué es tan importante para la comunidad? Entonces, ahí es que las prácticas rituales de la Alacita, pues son transmitidas de generación en generación. Y ahí cada uno puede hacer memoria de su propia historia como paseño, ¿no? O como paseña, ¿no? Y en eso, seguramente con Varinia, que ha ido viviendo estos últimos años, bueno, muchos años en la ciudad de La Paz, pero ha vivido esa práctica. Yo recuerdo que de niño mi madre me contaba ese mito y me agarrado de la mano, por eso nunca me llevaba donde yo quería ir primero, ¿no? Me llevaba primero la comida, primero los víveres. Tenemos eso, después vamos a ir donde queramos, ¿no? Y ahí a comprar las demás cosas. Pero primero era la comida, justamente pensando en lo que había sucedido, porque ahí te cuentan, la familia te transmite, no, esas épocas hasta se tenía que hacer hervir, ¿no? Los cinturones de cuero, ¿no? Las maletas, etcétera, ¿no? Entonces, esa transmisión ha sido muy fuerte, por lo menos en mi niñez, y espero que por lo menos a los míos, sigo con esa transmisión para que cada quien decida, ¿no? Justamente esos sus recorridos y plantee este recorrido ritual el cual estamos planteando. Entonces, los padres generalmente acompañan a los niños para realizar las compras, ¿no? Y efectuar estos dones, recorrer los diferentes puestos de miniaturas, ¿no? Ahí los niños recibimos, en muchos casos, ¿no? Los chanchitos, ¿no? Los chanchos para el ahorro, porque es parte de el círculo, el circuito justamente, ¿no? Los primeros cerditos de estuco para iniciar el ahorro como una condición de subsistencia, ¿no? Nos pasean por la sección de las plantas, de las masitas, de los usos medicinales, ¿no? Nos regalan golosinas, ¿no? Entonces es un deleite, ¿no? Que muestra este don, ¿no? Que plantea justamente esa unión familiar, ¿no? Esa parte donde recorremos por todas esas callejuelas, en algún caso ni nos encontramos con nuestros amigos, porque son otros nuestros intereses tal vez y otras nuestras rutas, ¿no? Pero es esa transmisión que se genera. Entonces, a la UNESCO le decimos, esa es la forma como nosotros transmitimos de generación en generación a nuestra familia, a nuestros niños, a nuestros amigos, a toda la gente, para que esta ritualidad pues no se pierda, ¿no? Y ahí, ahí nos dice, ¿no? Entonces, ¿qué funciones sociales y qué significados culturales tiene este elemento en la actualidad, ¿no? Si la transmisión es así, entonces, ¿qué elementos tiene? Entonces, ahí vienen estos elementos que acabamos de hablar en los recorridos, que es como un pacto social entre los actores directos. Porque no te enojas cuando alguien te da el billete y te dice, le pago mi deuda, ¿no? No te enojas cuando alguien te dice, señor, por favor, fírmeme aquí, hasta te puedes inventar la firma, ¿no? No es necesariamente que hagas tu firma, pero le pones ahí nombre Rigoberto Chambi, rector, maestría en comunicación social, y le firmas, ¿no? ¡Pum! Pero hay un pacto social, ¿no? Que es recreado y es confirmado, ¿no? Anualmente y de manera ininterrumpida a lo largo de los años, ¿no? Que justamente los paseños de distintos estratos sociales, de distintas generaciones, nos reunimos, ¿no? En una cohesión social en este espacio que es la Alacita, ¿no? Entonces, y ahí, sin olvidar justamente que también tiene su propia declaratoria individual, que son los periodiquitos, ¿no? De la Alacita, ¿no? Donde los intelectuales contribuyen a la elaboración de la prensa en miniatura, donde satirizan, pues, la vida social,
satirizan la vida política, ¿no? Lanzan una mirada hasta de pinchar, digamos, a aquellos personajes que realmente queremos evidenciarlos, digamos, el acontecer político y social, ¿no? Que se generan desde estos periodiquitos, pues está, ¿no? En esta colección que actualmente pueden, en la ciudad de La Paz, está expuesta, ¿no? En el Tamboquirquincha, y ha sido inscrita en Memoria del Mundo, ¿no? Memoria Documental del Mundo en la UNESCO el 2012. Antes que se inscriba los recorridos rituales de la Alacita, se ha inscrito, ¿no? Los periodiquitos, ¿no? Entonces, estos elementos que también, ¿no? Generan este tipo de creación y creatividad, es una parte cultural de que genera la Alacita, ¿no? Creas, ¿no? Aportas a la Alacita. También, ¿no? Los ritualistas indígenas han generado hasta un proceso político de despenalización de la práctica, ¿no? Del uso de la coca. Acuérdense, ¿no? Cuando no querían permitir, ¿no? el uso de la coca, porque coca es cocaína, y entonces ahí se genera también entre los ritualistas todo un proceso, ¿no? de despenalización, ¿no? de su práctica, y ahí se fortalece también esta práctica, y esto surge justamente en estas prácticas rituales, entre algunas en la Alacita, ¿no? Entonces, eso es re importante que se plantea en el expediente de la Alacita, ¿no? Entonces, y ahí te plantean, ¿y ahora cómo vamos a proteger? Ya quiero cerrar con esto, porque es mucho más amplio el expediente, pero que si gustan, yo puedo pasarles, me escriben y yo les paso, te paso a ti, querido Miguel, pero esto está en línea, obviamente, está en inglés y en francés, pero lo pueden bajar y revisarlo, ¿no? Entonces, ahí, ¿cómo se plantea, ¿no? ¿Cómo esta inscripción, ¿no? Genera, ¿no? Una comunidad de grupo o individuos, ¿no? ¿Qué visibiliza? Y ahí se plantea, ¿no? Después de toda esta lectura, visibiliza la interacción intercultural, la libertad confesional, porque puedes ir a la iglesia, puedes ir al yatiri, puedes ejercer tu derecho de creencia. La diversidad económica, ¿no? Por eso hasta el mismo Chazarreta, que me encanta ese tema con el que has abierto, Miguel, ¿no? Dice ahí el albañil puede ser un propietario, ¿no? de un edificio, ¿no? La casinera, digamos, ¿no? La trabajadora del hogar, ¿no? Puede tener su carnicería, etcétera. Entonces ahí hay un tema de que se rompe el tema de la clase social, ¿no? Entonces genera comunidad, ¿no? Entonces permite esa coexistencia de diversas confesiones en el marco de una convivencia donde todos los individuos puedan trazar sus propios recorridos, esos propios itinerarios sagrados para muchos, ¿no? Para mí es sagrado hacerlo esto todos los años, por eso también he escrito así muchas cositas, ¿no? Estos días, porque realmente soy muy apasionado de esta festividad, ¿no? Entonces, ahí este elemento, ¿no? Que es tan importante para los paceños, pues ahí nos plantean entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué se compromete Bolivia para proteger esta expresión cultural tan importante, que genera tanta cohesión, que participa a todas las comunidades, etcétera, ¿no? Entonces ahí viene, y con esto termino, Miguel, estoy viendo la hora. Las medidas que se han propuesto, ¿no? Son las siguientes, y esto ha sido también en acuerdo con con todas las organizaciones, artesanos, instituciones políticas, públicas, ¿no? Del Ministerio de Culturas, Gobernación y Municipio, y se ha planteado, hay que hacer inventarios periódicos de este patrimonio cultural inmaterial en la Alacita, ¿no? Estos inventarios periódicos de la Alacita, de manera más profunda, de acuerdo a un sistema plurinacional de registro del patrimonio cultural boliviano,
porque en algunos casos hay muchos elementos que aparecen en un año y luego desaparecen y no lo tenemos registrado. Han habido intentos importantes desde el municipio, desde los concursos, ¿no? de elementos, pero que eso, si bien han ido participando artesanos, artistas, pero hay novedades, si quieren, en la cita cada año que son interesantes y no todas están registradas. Entonces, por ello, se ha planteado que se genere este inventario periódico del patrimonio cultural inmaterial de la cita y esto esté en un sistema de registro plurinacional. Porque hay muchos objetos ligados al proceso y las prácticas sociales que deben ser inventariados, como los rituales, ¿no? ¿Cuáles son los rituales, ¿no? ¿Cuáles son las invocaciones? También los textos en los rituales. Ustedes han escuchado cuando están en Aymara en muchos casos, ¿no? Que les dicen que les dé salud, que esto, que aquello, ¿no? Otros rezan de distinta manera, otros piden a la Pachamama. Entonces, todas estas prácticas, rituales, estas libaciones y saumerios también tienen que ser parte de este registro, ¿no? Entonces, eso también se ha planteado, ¿no? Ahí se ha dicho que se haga una planificación minuciosa con objetivos claros, ¿no? Para la salvaguarda, que esto implica justamente que cada elemento, ¿no? Planificado con los calendarios de actividades, artesanos, ritualistas, responsables de registros de patrimonio y diversos actores del Ministerio de Culturas y Turismo, FENAENA, MUSEF, el comité promotor de la cita, sean responsables, ¿no? De que esas medidas de salvaguarda sean evaluadas en función de objetos, ¿no? De objetivos cuantitativos y cualitativos. El segundo punto que nos hemos comprometido es la identificación a la movilidad de los actores. ¿Quiénes son estos actores? Artesanos. Entonces, elaborar un directorio informático de los artesanos para realizar también un trabajo, ¿no? Tanto de apoyo y tanto de seguimiento con la información que genera, ¿no? Estos artistas en nuestro país. Los ritualistas, ¿no? También tener un directorio informático de ritualistas, que ahora eso está muy bien organizado, ¿no? Es una asociación muy, muy grande, que eso a partir del Viceministerio de Medicina Tradicional e Interculturalidad, que ahora solamente es Dirección de Medicina Tradicional, pues dan a conocer estas procedencias y filiación de las prácticas y tradiciones que las realizan, ¿no? Talleres y concursos de la cita para reforzar la transmisión, artesanos, ritualistas, ¿no? Apoyar la transmisión de la lectura en estaño, en los grupos sociales, recuperar la memoria histórica de esta tradición, alentar el respeto a los ritualistas indígenas en sus ceremonias debido a la reciente, ¿no? que en ese momento recién se estaba despenalizando, ¿no? Las prácticas. Entonces se plantea un objetivo específico para poder fortalecer su presencia de los artesanos y ritualistas en esta festividad. La difusión de la cita a través de una ampliación y puesta en valor de la exposición permanente de la cita a partir de los trabajos premiados desde 1965 hasta 2015, ¿no? Que eso justamente con el municipio se está trabajando. No hay todavía un espacio de exposición fija, sino temporales en estas fechas, ¿no? Pero hay que pensar hacia adelante. El Museo Integral de la cita, con salas de exposición, documentación, archivo, audiovisuales, etc. La información turística, ¿no? Justamente acentuando las características de la cita en la ciudad de La Paz. Crear una hemeroteca de los periodiquitos de la cita para fomentar la accesibilidad y generar mayor creación y participación de artistas, ¿no? De investigadores, ¿no? En sus páginas, ¿no? Porque no
está disperso ahorita los archivos, ¿no? De los periodiquitos, ¿no? Una parte tiene el municipio de La Paz, otra el MUSEF, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es generar una hemeroteca de los periodiquitos. Y cerramos con investigación y publicación. Publicar estas investigaciones inéditas, lo que estamos hablando, tal vez en algún momento no hay un desarrollo investigativo profundo sobre estos recorridos rituales, ¿no? Entonces tal vez eso nos conecte ahora conversando con Varinia, ver justamente estos recorridos en el laberinto de la Alacita que nos lleve a, creo que se cortó. Grabación parada, dice. Bueno, no sé. Seguimos. Ya. La grabación. Bueno, No, entonces seguimos, eso, ¿no? Con este tema de la investigación y publicación inéditas, de reactualización de inventarios que año tras año tenemos que realizar, pues nos comprometemos a justamente salvaguardar los recorridos rituales de la Alacita, publicar estos documentos e informar cada 5 años, que se llaman los informes periódicos a la UNESCO, sobre el cumplimiento de nuestros compromisos. Y todo esto, pues está justamente acompañado con una agenda importante que es la firma y el acuerdo de todas las instituciones y los actores que son parte de esta festividad y que se comprometen a cumplir y a salvaguardar esta festividad maravillosa como es la Alacita y los recorridos rituales de esta festividad. Bueno, yo me quedaría acá para que podamos conversar con Varinia y veamos, ¿no? Justamente haciendo una evaluación del expediente y lo que se vive, del expediente y del plan de salvaguarda, cómo estamos y cómo estamos aportando. Esto, por si acaso, Miguel, para terminar, esto también ya es parte, ¿no? Parte de la difusión que estamos realizando. O sea, tú como investigador estás aportando justamente a que el informe periódico se diga que diversos gestores culturales pues promueven espacios de difusión de esta festividad. Bien, excelente. Has hecho muchos puntualizaciones que eran importantes señalar, más que todo en relación al proceso de inscripción, la candidatura y todo aquello. Y creo que destaco mucho cómo es puntualizado lo que una cosa por otra, etc. Yo le doy a... Hola, no escucho bien a Miguel. Y ya, dale, a ver, dale, yo creo, Marina, Genial. podríamos Comenzar, ¿no? ¿Qué te parece, querida Varinia? A ver, todo así el relato. En principio, David, muchísimas gracias. Nos has dado realmente un pantallazo bastante sucinto y muy bien explicado de todo lo que ha sido. Imagínate, ha sido desde el año 2000 hasta el 2014, de cómo ha sido realmente, yo le llamaría también este camino ritual que ha tenido la Alacita, ¿no? Tú decías en un principio, cuando sale esta propuesta de declaratoria de patrimonio inmaterial, todos decimos, con la Alacita la logramos, va a ser relativamente fácil, ¿no es cierto? Y en verdad no lo ha sido. Y yo de alguna manera he estado también involucrada como parte del MUSEP, cuando trabajaba en el MUSEP, en todo este proceso, ¿no? Cuando comienza el año 2003,
David Mendoza y reúne a investigadores del museo, del gobierno central del Ministerio de Culturas, del gobierno del municipio, FENAENA y otros investigadores más, ¿no? Y ahí lo que se hace y lo que nos explicaba David es justamente hacer un expediente porque no teníamos la experiencia y tampoco teníamos estas directrices que recién salen en el año 2008, ¿no es cierto? Que se nos pide simplemente de hacer una propuesta en 7 u 8 hojas, ¿no es cierto? Entonces realmente era pues un tocho enorme, pero era un buen comienzo, porque allí se empezó a juntar, a recapitular todo lo que se había investigado sobre la cita, qué es lo que teníamos, etcétera, ¿no es cierto? ¿Qué había en todos los museos en relación a bienes culturales relacionados justamente a nuestra feria de Alacitas? Para mí ese ha sido un muy buen comienzo, si bien no ha dado buenos frutos, pero ha sido un buen comienzo. Y el 2008, también que es año donde Carmen Beatriz Loza se acerca al museo, ¿no? Y empieza toda esta búsqueda de la que tú has hablado también de los periodiquitos, ¿no es cierto? Ella me comentaba, me decía, pasa que los de Perú están yendo con otra propuesta y yo quiero llevar la propuesta de los periodiquitos porque nosotros tenemos este material y nosotros Claro, sí, sí. tenemos el periodiquito más antiguo, pero no se logró también hacer esta postulación. Sin embargo, ha logrado la Carmen Beatriz Loza hacer justamente lo que tú decías, poner también dentro de la memoria, ¿no es cierto? Del Estos mundo. ¿no es cierto? Memoria del mundo, justamente, ¿no? Entonces ha sido un trabajo también que está ahí, ha hecho un trabajo bastante sesudo, realmente Carmen Beatriz, que en paz descanse, realmente era un amante de lo que es nuestra cultura, ¿no es cierto? Y yo creo que es la que también ha dado las directrices por dónde podíamos ir. Y el 2014 a mí me parece también el año clave, porque justamente lo que tú planteaste también, ¿no? Es mostrar estos recorridos rituales, ¿no? Sé por qué es, yo creo que la parte más intensa, más fuerte que tiene justamente nuestra Alacitas, ¿no? Tú has detallado muy bien, no quiero entrar en este tema, de este performance que sucede al mediodía y el miércoles el 23, ¿no es cierto? Cuando se empiezan a quemar todo lo que se ha recibido el año anterior, ¿no es cierto? Como una especie de demolición, ¿no es cierto? Que me parece lindo. En eso yo creo que los bolivianos somos muy capos en esta parte justamente tan rica de la ritualidad. Y eso me parece importante. Sin embargo, lo que yo siento acá también de este expediente con el que empezamos, este expediente tan grande, nos reducen a un expediente tan pequeño, ¿no es cierto? Para que la gente también, lo que tú has dicho, no tenga, tiene que ser las personas que preparen justamente esta carpeta de postulación, tienen que tener un poder de abstracción de todo lo que es esta ritualidad, de todo lo que es esta cosa tan fuerte como la cita, para poder hacer una cosa tan sucinta, pero en esta abstracción se tiene que contar realmente lo que es cada uno de estos rituales, en este caso la cita, ¿no? Entonces realmente es un trabajo muy fuerte. Sin embargo, ¿no es cierto? ¿Qué queda? Nos quedan las tareas, que creo que es lo que más hay que trabajar, y creo, yo siento que es en lo que menos también trabajamos después, ¿no? Decimos ya está declarado, y es patrimonio, y como que nos también descuidamos un poco, no solamente los actores, sino también las instituciones, que no cumplimos justamente esas tareas que tú has ido enumerando, ¿no es cierto? Por ejemplo, tener un catálogo, no solamente de todos los bienes culturales, ¿no es cierto?, que existen en todos los museos,
En el museo, por lo menos, que hay una base de datos. Tenemos 10.000 bienes culturales relacionados a las Salacitas que están catalogados. Tenemos todos los datos, por ejemplo, ahí es un patrimonio bastante grande de los paseños y de los bolivianos que está catalogado en el museo, ¿no? Y son piezas que vienen desde los años 60. Y tengo entendido que en el Museo Tambo Quirquincha, perdón, en el Museo Costumbrista, hay otra buena cantidad también de bienes que no sé la verdad si están catalogados, si están registrados, cuántos hay, ¿no es cierto? Y así como estos, hay pues algunos otros museos pequeños y algunas colecciones particulares de las que deberíamos un poco hacernos también, no sé si cargo, pero sí identificarlas, poderlas poner en un catálogo, ¿no es cierto? Hacer justamente esa tarea que me parece una de las más importantes, ¿no es cierto? Yo, los años que he ido a comprar, todos los años para alimentar la colección y a las citas del museo, hablaba, por ejemplo, con muchos artesanos que me decían, yo ya no voy a hacer este año más miniaturas, pero mi papá tiene todavía algunas miniaturas que están guardadas y que no quiere hacer. Y me mostraban Claro. fotos, por ejemplo, maravillosas, ¿no? De artesanos que ya no están. Por ejemplo, aparecía en la pantalla cuando ha puesto Miguel el video, aparecía uno de los artesanos de la zona de Decanos, que era especialista en sombreritos. Y ayer que fui yo también a hacer mi recorrido ritual por la Lacita, llegamos a este espacio y pues el señor no está, había muerto de COVID el año pasado, entonces se nos ha ido también un artesano y así como él se han ido varios artesanos, ¿no? Y a esto paso al siguiente punto, que es justamente hacer también no sé si inventario, no sé si la palabra es buena, de estos justamente portadores de saberes, ¿no es cierto? Porque para mí no son otra cosa que portadores de saberes estos artesanos. Y uno que muere y se va el conocimiento, se va esa sabiduría, no tenemos el registro, no tenemos ficha, digamos, de estos artesanos ni nada, ¿no? Hoy día, sin ir muy lejos, por ejemplo, me llegó la noticia que en Aikile, por ejemplo, en Cochabamba, se ha muerto el último artesano que hacía los tablacharangos, por ejemplo. De este conocimiento, se muere el artesano, se va el conocimiento. Entonces yo creo que ese también es un trabajo, es una labor que debemos hacer, no siempre exigir a las instituciones, ¿no? También a los investigadores, impulsar que ahí también hay una beta riquísima de investigación, ¿no es cierto? Nuestros artesanos. Y poder hacer estas publicaciones a posterior, ¿no? Yo creo que para no irme muy lejos también, o sea, me quedaría justamente en estas tareas, ¿no? ¿Qué se nos viene ahora? ¿Cierto? Ya está la declaratoria, nuestros artesanos siguen trabajando, están haciendo lo suyo, siguen produciendo cosas maravillosas. Dejamos estas tareas que justamente nos hemos comprometido a la hora de haber declarado este patrimonio, ¿no? Sí, eso me parece importante, ¿no? Lo que mencionas. El registro de los artesanos, hermana, es vital, porque hay producciones, ¿no? Que todos los años van renovando, aunque digamos, ya ha entrado el plástico. Muchos dicen, ¿no? Ya ha entrado el plástico y todo aquello, es que estamos dejando también que ingrese ello, ¿no? Por estas situaciones de no dar esta prioridad y también fortalecer, ¿no? El trabajo de nuestros artesanos, ¿no? De los soldaditos, no sé si la señora ha fallecido, no la he visto hoy día, por decir. Ha fallecido. La señora y el señor
Lo mismo Sí, del pues, de Carlos que hacía una señora, tejía con alfileres, claro, ropas claro, pequeñitas, imagínate. y Sí, además imagínate eso. Y era totalmente, y estar conectado con las épocas, ¿no ves? Las épocas que estábamos ahí en procesos de guerras y todo aquello, ¿no? Y las guerritas estaban constantemente, ¿no ve? En nuestras vidas. Entonces, nos compraban justamente estos soldaditos de aquí, soldaditos de allá, de plomo, que es parte de la historia. No, me parece eso súper interesante de ver y también como investigadores, por eso a mí me gusta el trabajo que tú estás haciendo de recuperar estas miradas de los artesanos, ¿no? Antiguos, ¿no? Que están aún produciendo, ¿no? Hay trajecitos que están produciendo, ¿no? Todavía no he visto ni dentro de la candidatura, que se los voy a decir obviamente cuando nos reunamos, ¿no? Cuando se haga la evaluación, la presencia de Cochabamba, por decirlo, ¿no? ¿No? Hay presencias de distintos otros departamentos que son también asociaciones y qué traen, ¿no? O sea, ¿qué? ¿No? ¿Cómo dialogamos con ellos? Ahora, muchas de las instituciones, tanto privadas, instituciones públicas, están preparando sus propios materiales y fortaleciendo ello, ¿no? Como fundación hemos sacado un boletincito, el Chiti Boletín, digamos, ¿no? Otros están sacando así de la universidad, sacando títulos, o están sacando alguna otra cosita, pero ya desde las instituciones también, ¿no? Para, ya sea para regalar, o ya sea para compartir, o ya sea, ¿no? Como un tema también de fortalecer todo esto. Entonces, todo esto hace, ¿no? Que los compromisos de distintas instituciones, personas, investigadores, pues vaya viéndose, ¿no? Recuerdas que yo hice una exposición Guarizatita en imágenes, ¿no ve? Que se presentó en el Chiti Museo del parque, ¿no? Que abrieron como una casetita donde los niños, porque era para a 1 metro, ¿no? A 50 centímetros creo de altura, o 1 metro, no me acuerdo muy bien, los cuadritos que habíamos puesto con las fotos históricas de Warisata ya era, ¿no? Un espacio de exposición museográfica, pero en pequeño, ¿no? Entonces, yo creo que sí, hay muchas ideas, hay mucho trabajo que tenemos que seguir haciéndolo y pues no, felicitarte a ti, felicitar a David Mendoza, que me encanta hablar con él. Algunas veces discutimos tan lindo por estos temas, ¿no? Porque apasionado también por esta ritualidad, adentrarme en ese mundo, Varinia, realmente invitar a toda la gente que está en Chile y Perú o otros países, que esta experiencia solamente se la vive en La Paz. Eso, ahí ya me vienen los chauvinistas si quieres, ¿no? Solamente se vive de esta manera en La Paz, ¿no? Entonces, ahí hay una situación, por eso la candidatura es los recorridos rituales de la Lacita en la ciudad de La Paz, ¿no? Mm. yo Ahora, creo que es vital también, perdón, Miguel, no, hablar dale, Vari. decías de esta exposición y que también está en una de nuestras tareas hacer un museo que sea Así es. especializado en el tema de la Lacita. Yo creo que ahí Eso sí es. podríamos concentrar justamente todo esto que está por varios lugares, ¿no? Esas investigaciones que van a enriquecer. Hay 2 chicos, por ejemplo, de antropología que están haciendo la tesis sobre los periodiquitos. Yo quedé maravillada realmente, porque realmente es un gran aporte, porque no hay en otro espacio el tema de los periodiquitos. A mí me parecía acertado cuando la Carmen Beatriz Loza decía, hay que investigar porque Perú no tiene esto, hermano. No tiene Perú el tema de periodiquitos. Así Ese es es. 100% pase y esto está. Entonces, realmente hay que nomás seguir viendo estas otras betas. Para mí, a la cita tiene miles de betas de investigación y apenas hemos hablado un principio de lo mismo, ¿no es cierto? A la, Mm. perdón, Miguel. Así es. No, tranquila, no pasa nada. Yo, miren, hay una cosa que yo creo que ahorita ningún plan de salvaguarda previsto, ya que estamos tocando esto, y eso se llama pues COVID, ¿no? Ya lo han mencionado ustedes de alguna manera, o sea,
hay los diferentes planes de salvaguarda, tienen previsiones, todo esto, pero creo que nadie contaba con lo que iba a ponernos el COVID, diferentes situaciones. Ustedes hablaban, por ejemplo, de la pérdida de personas, ¿no? De alguna manera esto es el ciclo de la vida que uno ya debería contemplar, particularmente a quienes están, como algunos llaman los tesoros vivos también, que es otra categoría que plantea la UNESCO, recopilar, recoger sus testimonios, ¿no? Eso, pero creo que el COVID lo que nos está planteando, el desafío que nos está planteando es el desarrollo de la festividad como tal. Y creo que se aplica muy bien este análisis en el caso de la cita, porque son justamente los recorridos, ¿no? Recorridos de los centros rituales. Y ahí la pregunta que surge es, ¿cómo encaramos el COVID? ¿Cuánto nos está afectando a la festividad? Porque han visto ustedes que se habla, hemos debatido, y no solo con la cita, sino con otras festividades, como es el caso del Carnaval de Oruro, por ejemplo, si se suspende, si no se suspende. Ahí viene este debate incluso entre derecho a la salud, derecho cultural, y bueno, tiene que haber alguna solución. Derechos económicos también están en juego. Entonces, hay una cruce de variables que realmente para uno que es gestor público, gestor cultural público, creo que se le complica la decisión, ¿no? Porque es bien complicado tomar decisiones, confrontar derechos. No sé cómo lo han visto ustedes, David, Variña, esta afectación al desarrollo de la festividad como el COVID, con el COVID, y qué alternativas podríamos esbozar, porque el COVID va a seguir, no podemos parar, pero tampoco podemos volver totalmente a la normalidad que se tenía, ¿no es cierto? Mira, Bueno, de acuerdo a mi experiencia, ¿quieres empezar, Marinia? He hablado yo mucho, si quieres empiezas. bueno, lo que he visto, por lo menos yo ayer, ¿no es cierto?, con el tema, lo que tú dices del COVID, ¿no es cierto?, ha habido un poco menos de afluencia de personas a la cita como en otros años. Eso es verdad, ¿no es cierto? La gente también está temerosa. Sin embargo, lo que yo he notado también, o sea, que mucha gente, pese a eso, o sea, se ha dado cita. Lo que a mí me ha extrañado más bien es la falta de la iglesia. No sé si tú has visto, David, en tu recorrido, no ha habido ninguna iglesia que ha abierto, Ninguna, que ha salido sí, sí. Sin embargo, todos los yatides estaban ahí presentes, ¿no? Entonces, hemos hecho un poco a medias, digamos, nuestra ritualidad, nuestro recorrido, porque muchos empezamos, como dicen David, yo empiezo igual con el yatí y termino haciendo mis transacciones dentro de la iglesia y bendiciendo todo lo que es lo que he comprado, ¿no es cierto? Entonces sí hay un temor de la población, obviamente, es evidente, ¿no es cierto? Pero también hay una necesidad de mucha gente de salir ya, de volver de una vez a nuestra vida, si bien no va a ser normal, digamos, pero tratar de hacerlo lo más llevadero posible, ¿no? Y yo creo que con estas nuevas vacunas también que están saliendo, si bien ahora ha habido un pico, ¿no es cierto?, de COVID, pero también la gente ha reaccionado y ha mejorado mucho más rápido que en la primera ola, ¿no es cierto? Yo creo que de alguna manera vamos a ganarle nomás a este tema y de alguna manera vamos a tener que volver nomás a la normalidad, ¿cierto? Sí, mira, lo que yo he visto es que la cita, estos recorridos rituales no han dejado de hacerse ningún año, ni con COVID. Porque yo el año pasado recuerdo que, ahora sí, ¿qué ha pasado? Se ha dispersado, ¿no? Todos los lugares que tienen un espacio abierto como placitas, la Plaza El Cóndor, que somos vecinos de ahí, Varinia, había vendedores. En la plaza, ¿no?, de Virgen del Carmen, ahí arriba había vendedores. Entonces, en todas las placitas se ha empezado a aglutinar la gente. Entonces, también por eso no se veía mucha gente ya en los espacios masivos, ¿no? San Pedro estaba llenísimo, llenísimo, ¿no? Yo fui ahí, ¿no? Yo fui ahí
Estaba llenísimo con todo así mi miedo y mis medidas de seguridad así medio extremas que en algún momento no veía la ritualidad y todo esto te envuelve en otro cosmos, ¿no? Que yo he dicho, pucha, ya, protección, ¿no? Protección, necesito protección. Pero ahí, y en eso creo los artesanos al final han tomado la decisión de hasta defender su alacita, ¿no? Por justamente para que el ciclo no se rompa, ¿no? Aunque muchos no han estado de acuerdo, todo aquello eso lo podemos discutir, ¿no? Al final hasta se han lavado las manos algunos sectores, ¿no? Como el municipio ha dicho, ya bueno, no sé yo, más o menos, ¿no? Entonces, pero se ha hecho, ¿no? Entonces yo creo que, y ahora ha sido por 3 horas en las plazas, ¿no? Ha sido desde las 11 de la mañana, miento, hasta las 3 de la tarde, 4 horas, ¿no? Desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, todas las plazas estaban como que habilitadas a hacer esta ritualidad. Entonces, tú, querido Miguel, tenías la opción de salir a tu plaza y te apuesto que ibas a ver unas 10 personas. Entonces, obviamente que da una cierta confianza, no de no estar en el tumulto, pero de tener tu billetito, tu carrito, aquello que buscas, ¿no? Entonces, yo creo que se ha ido, ¿no? Se ha ido generando. Y ahora, como dices, Marín, hay que convivir también, ¿no? Con esta situación. Esperemos que las vacunas no sean, vuelvan a este virus como como otra enfermedad más, como una gripa de distinta manera, etcétera, ¿no? Para que no afecte, ¿no? A nuestro patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Estamos cerca al Carnaval de Oruro, y en eso también, si están escuchando los colegas de Oruro, especialmente de la ACFO, está como un pacto latinoamericano, si te has dado cuenta, no sé si notaste, Varinia, Brasil dijo, en abril va a ser el carnaval, el desfile la ritualidad sigue, ¿no? Pero en abril va a ser el evento en San Paulo y en Río. Salió con declaraciones el Carnaval de Barranquilla y dijo en abril también va a ser aquí en Barranquilla. Entonces, ahí muchos de nosotros decimos, no, es que no es lo mismo, todo aquello, pero no sé, habría que repensar, ¿no? Habría que repensar que el tema ritual, pues es obviamente la mamita del socavón, pero ya el aspecto de estos otros lenguajes que tú lo planteaste muy bien, Varinia, el económico, el social, el cohesión cultural, el de no desaparecer esta práctica, todo aquello, pues se pueden nomás tomar algunas decisiones. O en algún caso, como ahora ya se ha planteado, que no se suspende el carnaval. Eso no sé si es aún una última palabra o palabra oficial, pero creo que es muy importante nomás tenerlo al frente al COVID como cualquier otra pandemia que pueda venir más adelante. Ahora, eso me hace pensar lo siguiente. Yo leí esta publicación que salió del gobierno municipal justo, creo que es del 2020, sobre la cita Fiesta Popular, si no me equivoco, titula. Y me llamó la atención una cita que creo que aplica para lo que estamos hablando ahorita. Dice, la tradición no es algo invariable, dice. Son prácticas que están formalizadas con la repetición en constante proceso cultural de transformación. Esto me hace pensar que es posible que realmente la tradición va a ir variando un poco y se va a adecuar tal vez a este nuevo contexto. Tal vez el rito va a pasar a adecuarse, por lo menos transitoriamente, para hacerle frente al COVID, porque no olvidemos que la fiesta, en el buen sentido de la palabra, es pues la ruptura de lo cotidiano, ¿no es cierto? ¿Y quién más que ahora no quiere romper esta cotidianidad con el COVID? Y no se puede paralizar esto, ¿no? O sea, realmente hay una necesidad humana de evocar esta ruptura de lo cotidiano, ¿no? Esta cotidianidad que realmente en algunos tramos se ha vuelto muy doloroso, muy molesto. Entonces, siento yo de que estamos en un proceso, no sé si transitorio, pero desde adecuación de la tradición.
conforme al COVID. Y eso me lleva a lo otro, y volviendo al tema de la cita también. Em, Hay cosas que se han ido variando a lo largo del tiempo. No sabemos que claro, esta festividad incluso tiene data precolombina, etcétera. Pero no obstante, me llamó mucho la atención leer que este tema de la participación visible de los yatiris en este libro que les digo ha cobrado cuerpos, decía, en la segunda mitad del siglo XX. Entonces, ¿esto qué nos está diciendo? Que realmente es un proceso constante de creatividad, de evolución. Pero ahí viene pues la pregunta que siempre discutimos contigo, David, y también alguna vez creo que contigo, Varinia, ¿cómo enfrentamos esta evolución de la tradición, si quieren, frente a la distorsión que muchas veces se reclama, ¿no? Es decir, cuando decimos, por ejemplo, en el caso de la cita, que está empezando a usarse cosas más de plástico, que lo artesanal se pierde, ¿cuál es el límite entre esta evolución y esta distorsión? Ay, ese es un debate, eso es un falso debate, creo, Ujú. sinceramente. Eh, yo particularmente pienso que tú lo has mencionado muy bien, todas las festividades, toda nuestra cultura es dinámica, constantemente se alimenta, ¿no? De distintos hechos, ¿no? Hasta políticos. ¿Cuándo cobra, pues, importancia la presencia de los yatiris? Cuando se hacen fuertes, hacen sus organizaciones y dicen, vamos a luchar contra la despenalización de nuestras prácticas. Punto. ¿No ve? Entonces, es esa la situación, porque si no eran así, más de la periferia, ¿no? Algunos iban a hacerse la challa, otros no, pero ahí entra estos elementos, ¿no? Y estos elementos nos plantean que estas festividades, nuestras fiestas en general, ¿no? Y ninguna es pues estática o como inicialmente se habrá concebido, ¿no? Entonces quisiera ver, ¿no? Un gran poder así solamente con cantos, ¿no? O un gran poder con estas máscaras de diablos antiguos, ¿no? Que no son así tan espectaculares como las que tal vez ahora se han ido planteando, ¿no? Y cada vez mucho más espectaculares. Entonces la riqueza, yo creo, de la dinamicidad de la cultura. Y eso creo que no está en discusión. Sé que hay gente, ¿no? Que dice, no, hay que cuidar que esto no se, ¿cómo es? No se tergiverse. Pero yo digo, ¿qué es tergiversación al final, no? ¿Qué es lo original? ¿No? ¿Qué es lo original? ¿No? ¿Es lo del 2019? ¿Es lo del 2030? ¿Es lo del 2014? ¿Cuál es el original? ¿No? Entonces, si me muestras cuál es el original, ahí te voy a decir que sí, no, realmente ha habido una evolución terrible, ¿no? Entonces, para mí es evolución, para mí es un dinamismo, más bien, y yo creo que la Feria de la Lacita, y en eso el trabajo lindísimo que ha hecho Varinia, pues nos ha ido planteando justamente esta evolución en la vida. Los billetitos ya no son los mismos, querido, ¿no ve? Van a tener que cambiar porque ya, si no, no tendrían valor, ya quedan como históricos los billetitos. Ya la computadora en CPU con 3 cuerpos tampoco ya te comprarán en la cita, te comprarán una laptop, te comprarán un celular archidigital, no sé cómo se llaman ahora, y así, ¿no? Entonces, por eso yo creo que a medida que va transformando nuestra sociedad, nuestro territorio, va recibiendo influencias, ¿no? También del tiempo, pues va a ir transformándose, obviamente. Yo no digo transformándose, perdiendo todo, porque para mí es la cita como fue cuando yo conocí, cuando yo empecé a ir a la cita. Lo que ha ido cambiando son los elementos que han ido transformándose en el tiempo, han ido incorporándose, han ido enriqueciendo más bien, ¿no? Todo este patrimonio que tiene la cita. Por eso hay que registrarlo, ¿no? Por eso se habla de registros, de inventarios, de catálogos, para que justamente no suframos cuando se pierda un elemento. Y en eso hay un gran libro, ¿no? Que es hecho del MUSEF, que nos cuenta un poco esa historia. Justamente, David, perdón que acote un poquito a eso, ¿no? Y si hay algo a mí que me fascina también de la Lacita, es justamente sus artesanos que no son puristas y que no son cuadrados, ¿no? Porque he estado, por ejemplo,
en muchas de las discusiones con los artesanos de Penaena, ¿no? Y justamente cuando se planteaba eso de la carpeta, ¿no? Y escuchaba a algunos investigadores que me parecían bastante lúcidos en su momento, y algunos funcionarios de la alcaldía también que les decían, no, ustedes pues ya no tienen que hacer esas alcancías tan feas, por ejemplo, Bob Esponja y esas cosas. Y los artesanos decían, pero ¿por qué no? Si es lo que más nos compran. Todos los años nosotros tenemos que estar actualizados. Y en verdad, Miguel, por ejemplo, cuando yo iba a comprar para el museo a la cita, mis compañeros también en algún momento se reían, ¿no? Porque me decían, un año había comprado las alcancías del Chavo del Ocho, de la Chilindrina, otro año el Bob Esponja, otro año los Power Rangers, qué sé yo. Es que no, para mí personalmente no hay nada más exquisito que la lacita, porque a partir de la lacita justamente puedes contar estos procesos de cambio que dice el David, ¿no? Como ha ido cambiando eh, muchas cosas en la sociedad, ¿no es cierto? Y el artesano es tan hábil para justamente registrar en estas miniaturas y mostrarnos estos cambios. Cuando veía, por ejemplo, la colección de los billetitos, ver los billetes de los años 80, yo me ponía a llorar porque eran los billetes y cheques de Jerez, Era nuestra historia. hablando parte de nuestra historia, de un Claro. momento tan fregado políticamente, económicamente, socialmente. Por eso, cuando digo que a partir de las alacitas se pueden hacer muchos estudios, es verdad que no hay nada que nos deje estos registros en miniatura como la lacita. Absolutamente todos sus miniaturas. Y efectivamente, querido Miguel, los materiales también han ido cambiando. Si antes se hacían, por ejemplo, las mascaritas en hojalata, por ejemplo, ya están empezando a hacer en fibra de vidrio. Ayer conocí un artesano magnífico que tenía todo lo que es compré un oso hermoso porque me parece tan lindo de todos los personajes eh, festivos, por ejemplo, ¿no? De la diablada, de la morenada, que ya no se está haciendo, por ejemplo, en yeso, ahora los está haciendo en fibra de vidrio, las mascaritas y todo lo que es bordado, o en cotillón, por ejemplo, sus trajes. Y eso me parece fantástico, ¿no? Y eso hay que rescatar. Sí, hay una riqueza interesante, ¿no? Bueno, miren, a ver, leo un par de cositas que me han llegado acá en el WhatsApp. Napo Valdés dice saludos desde Bermejo, el Triángulo del Ensueño. Carmen Rosa Peña Rieta también dice muy buena explicación, muchas gracias. Y bueno, llega una pregunta que siempre es la manzana de la discordia, ¿no? Cuando se hablaba, David, particularmente este tema con Perú, de que también se celebra el tema de la lacita, el queco y todo esto. La controversia es qué hacemos en estos casos. Incluso tuvimos la participación de nuestro amigo Daniel Bacaflores, quien nos decía él también que en algún momento se podía pensar, y de hecho hay casos de patrimonios internacionales o de interestados, ¿no? Y él planteaba en algún momento la figura de los chunchus también, que podía estar en caso de Bolivia, de Chile y de Perú. Pero también hay esta otra postura que creo que es la que tiene mayor relevancia, en sentido de que hay una expropiación frente a otros países, ¿no? Entonces, ¿cómo ven ustedes esta situación? ¿Qué podemos hacer en estos casos? Estoy leyendo aquí una cuestión que dice Edwin Guzmán, creo. No es pertinente hablar de evolución, sino de cambios epocales. Evolución implica un proceso de mejora, de cualificación, y no podemos decir que la máscara de diablo actual es mejor que la de los 60. Cada cual obedece a un tiempo y en ese marco cambios. Bueno, coincido con él, ¿no? Tal vez la palabra no fue usada, pero es esa la situación, ¿no? De que hay que respetar, y esos elementos son. Entonces, al hablar, cuando tú decías de
¿qué estás tergiversando, no? Entonces ahí es la pregunta, ¿no? Que no voy a detenerme a ello. Respecto a este tema, ¿no? Que ha sido un tema álgido entre Bolivia y Perú cuando se planteó la primera candidatura, que voy a hacerlo muy resumido, estaba enfocado al Equeco, a las Illas e Ispallas, como una fiesta prehispánica que evocaba la época de las lluvias, de Hayupacha, y que era reproducción, ¿no? Entonces ahí obviamente, si vemos sobre este lenguaje de las illas, las ispallas como las semillas, y lo reducimos a este entender los recorridos rituales de la Alacita, pues sí, nos podemos entrampar a esta situación o decir, bueno, al Perú hagamos una candidatura junto porque ambos creemos esto. Pero a nuestro entender, y al entender también del equipo que ha construido esta candidatura, es que este mito, este rito, ¿no? Y este mito que se genera al hacer estos recorridos rituales se da desde 1781 en la ciudad de La Paz, que es el desabastecimiento. ¿Qué elementos ancestrales, prehispánicos, todo aquello se convierten en esas respuestas para paliar y responder a esta época de desabastecimiento y que no se quiere vivir más esta situación? Y ahí éramos Bolivia, La Paz, ¿no? Entonces, esa es la situación, ¿no? Hay candidaturas que sí podemos trabajar hasta multinacionales, como la cueca, por decir, ¿no? La cueca, sí, si Bolivia, yo creo que lanzaría la cueca, música y danza de la cueca, sí ahí van a decir, no, la cueca tiene todo un trabajo de articulación de países, conexión de países, de épocas, y que hagamos más bien una candidatura multinacional. Y eso sí, se podría hacer una linda candidatura multinacional, ¿no? Con los otros países, y eso también es parte de la cohesión social y diálogos entre culturas que se genera, ¿no? En estos expedientes que anualmente podemos revisar y ver, ¿no? Cómo los países están trabajando. Hay postulaciones binacionales, multinacionales, hasta de 10 países que comparten una expresión cultural que les conecta, ¿no? Ahí sí, yo creo que hay que despojarse, ¿no? En algún momento de algunos elementos más chauvinistas, digamos, y entender, ¿no? Que hay algunas manifestaciones, ¿no? Que sí responden a realizar un trabajo multinacional o hasta binacional, como el caso del lago Titicaca, pero esto es un tema de patrimonio natural y cultural, ¿no? Porque necesariamente vamos a tener que hacer una candidatura de patrimonio cultural entre dos países, ¿no? Porque corresponde a dos países. Entonces, esa es la situación sobre este tema, ¿no? Yo no, sinceramente no me cierro yo esas posibilidades de ver manifestaciones culturales que se compartan entre países, ¿no? Como ya hice este ejemplo. Pero el caso de la Alacita, como se lo ha planteado, es así, ¿no? Viene desde esta concepción propia de este territorio. De acuerdo, Bariña. Además, la Alacita también, ¿no? O sea, es una fiesta ya, un ritual tan cosmopolita, tan paseño, ¿no es cierto? Pese a que, Miguel, o sea, tú vas a cualquier otra festividad, por ejemplo, en cualquier otra región de nuestro país. Hace poco estuvimos por Cochabamba y también había una suerte de Alacita. No sé si recuerdas cuando hemos ido a ver el tema de Santiago, por ejemplo, ¿no? En todas las fiestas religiosas siempre hay el tema de Alacita. O sea, es decir, vender miniaturas, ¿no es cierto? De miniaturas, sí, sí. Casitas, pero tiene otro sentido,
Yo también me quedé súper loca cuando estuve en Potosí, por ejemplo, me fui a hacer una pequeña investigación sobre Tata Bombori, Potosí, y estaba rodeada también la iglesia de pequeñas miniaturas, ¿no? Es decir, billetitos, otra vez dice, ¿qué hace la cita aquí? Pero tiene realmente otro sentido, ¿no? Tienes igual fertilidad, quieres comprar y es deseo, pero es otro momento, tiene otra cosa fuerte. Y me imagino que en Perú pasa lo mismo, ¿no? Yo coincido totalmente con lo que dicen, ¿no? El caso paseño de la Nacita es pues muy particular, a diferencia de Cochabamba, de Potosí y por supuesto de Perú, ¿no? No, Así es. nunca he estado en un mismo, pero sí en otros. Hay unos libros, ¿no? Que han producido Perú respecto a la lacita, lequeco, que bueno, son prácticas que están más conectadas justamente a esta ceremonia ancestral, al Jayupacha, ¿no? De las miniaturas, de las sillas, las hispallas y todos estos elementos que, claro, cruza por nuestras culturas ancestrales, ¿no? Por nuestras culturas prehispánicas. Pero lo que, como dicen, ¿no? Lo que se ve se anota, lo que vivimos la lacita aquí en La Paz es este laberíntico mundo, ¿no? De la miniatura que tiene unos sentidos, ¿no? Impresionantes para cada uno. Yo coincido, perdón, acotando esto más, ¿no? O sea, con lo peruano, sí, en el sentido de que estas miniaturas tienen antecedentes, pues, arqueológicos. Así es. Prehispánico, eso nadie lo quita, ¿no? Ahí yo creo que sí hay coincidencias, porque lo mismo que pongo en el libro, ¿no es cierto? Tiene evidencias, por ejemplo, de que se han encontrado muchas miniaturas, ¿no? Pequeños faroncitos, querus y demás en muchos enterramientos, ¿no? Y sobre todo pequeños animalitos, ¿no es cierto? Que es más o menos como un antecedente de la racita. Eso también lo dicen los peruanos, ahí podemos tener esta coincidencia, pero la fiesta de la racita la vivimos ahora, pues nomás paseña, ¿no? Eso. Claro, hay un tema interesante de lo que ustedes dicen. Yo creo que el tema a introducir, digamos, es el concepto de territorialidad, ¿no? La territorialidad ya te otorga características propias y por eso creo yo que es importante tener claro qué es lo que se está inscribiendo en la UNESCO, porque eso te permite identificar lo que es la fiesta, ¿no? Ahorita muchas personas dicen es el equeco y el equeco es algo que es de nosotros, ¿no? Pero sin embargo, como David hoy nos ha explicado lo que es todo este trayecto ritual que se da y como ustedes decían, Variña, David, es algo que solo lo vives en La Paz, ¿no? Y entonces ahí creo yo que entra la importancia de la territorialidad, esta territorialidad que le va a otorgar a la expresión cultural, a la festividad, de rasgos propios que lo hacen único, ¿no? Y eso es lo que está entrando, digamos, al proceso de declaratoria o de inscripción. Ahora, quería hacer referencia al comentario de Edwin, a quien le mando un gran saludo, que es un amigo del comité. Yo he hecho referencia al término evolución, de hecho, y de hecho sí comparto que no es el término más fortuito, eso es cierto, pero creo que la referencia, alguna vez ya lo hablamos con ustedes, David y Variña, es que la palabra está vinculada a este término de que la convención hace referencia a que todas estas expresiones de patrimonio cultural inmaterial promueven la creatividad y la diversidad cultural. Y aquí quiero hacer énfasis en la palabra creatividad. Tal vez sí es cierto, la palabra evolución no es la más adecuada, pero mi temor es que muchas veces hay algunas posturas demasiado cesadas que niegan este proceso de creatividad, ¿no? Es decir, queremos estancarnos como estaba en un momento determinado y que si esto se cambia ya estamos tergiversando. Entonces, creo que no, personalmente yo soy de la tendencia de que no deberíamos cercenar esta creatividad, sí vincular con los elementos
tradicionales y característicos de este territorio, como decía, pero el propio ejemplo de Edwin muestra claramente esto, ¿no? Cuando hace referencia a la máscara de diablo de los 60, ¿no? Obviamente la máscara de diablo de los 60 con el 2000 no hay ni mejor ni peor, pero sí hay un proceso de creatividad que es propio de cada momento histórico, que incluso como tú decías, Bariña, está determinado hasta por los materiales que uno tiene a disposición. Entonces la creatividad nos permite eso y no hay mejores, no hay peores y entonces hay un tema de que se va dando momentos o ciclos diferentes en la ritualidad. Entonces, desde ese punto de vista sí, hacer ese comentario de lo que decía Edwin, ¿no? Bueno, creo que vamos cerrando nuestra sesión, ya estamos a las 11 de la Así noche. es. Más bien, creo que como siempre es enriquecedor y el espacio se presta a ir reflexionando. Yo siempre lo digo, para mí cada sesión es un aprendizaje y nada, pues creo que una de las cosas que me voy a quedar, que se ha dicho en esta noche, es que el COVID no ha paralizado a los portadores, ¿no? Y eso lo hemos visto con la cita. David señalaba de que sales a la calle y en la plaza más cercana estás encontrando a tu artesano que está vendiendo tus billetitos, ahí está un yatiri. Entonces, sin duda, los portadores han determinado, pese a las restricciones del COVID, que estas expresiones culturales que las vivimos no han parado. El patrimonio, por eso es un patrimonio vivo, como se dice, ¿no? Está más vivo que nunca. Y lo otro que yo digo es que este patrimonio se está adecuando a estos tiempos que nos están poniendo cosas limitantes, pero el patrimonio y esta creatividad es tan sabia que está sabiendo adecuarse a los tiempos que estamos viviendo, que no pensábamos, creo que íbamos a estar con eso. Querido David, querida Valinia, entonces, si les parece, entramos a esta ronda ya de despedida y si quieren apuntar algo más, pues bienvenido. Adelante, si les parece, nos vamos con Variña primero. Muchísimas gracias, Miguel, David, lindo compartir realmente el día con ustedes. La primera charla tuya, Miguel, de la Cátedra del Patrimonio, ¿no? Y bueno, iremos compartiendo, debatiendo estos temas que tanto nos apasionan, ¿no? Muchas gracias. Gracias, querida Sí, Variña. no, gracias, Miguel, Varinia. Y pues siempre yo me quedo con temas que quiero investigar, que quiero trabajar y creo que ya tenemos dos temitas que nos ha ido conectando Varinia. A ver, vamos a ir charlando. Pero también a toda la gente que nos escucha, a todos los estudiantes, trabajemos, investiguemos más, hay mucho que escribir. Lo que tú mismo dices, Miguel, tal vez no es evidente para todos lo que, cómo la resistencia cultural también se hace frente a la pandemia y otras. Hay que investigarla, hay que trabajarla, cómo la han ido viviendo estas festividades en una época tan dura como la que hemos pasado y seguramente vamos a tener respuestas de resistencia, ¿no? Por eso la resistencia es uno de los temas que a mí me gusta y eso lo hace político también, ¿no? O sea, no se va a perder, no lo vamos a lograr, no lo vamos a dejar, no más bien que lograr, ¿no? No lo vamos a dejar porque esto nos alimenta, ¿no? Nos nutre. Yo soy un ser distinto hoy día. Eso te lo puedo asegurar, Miguel. Para mí ha sido el día más importante ayer, ¿no? En este 2022, año par, ¿no? De hacer mis adquisiciones, sentirme propietario en ese momento, ¿no? Sentirme que tengo este bien que lo deseo, que estoy publicando el libro que quiero, ¿no? Entonces, ya, el resto desde hoy día ya es mi trabajo de rutina para lograrlo, ¿verdad? Pero ayer lo tuve y eso se cuenta. El futuro se hizo presente y eso me han felicitado y me han challado. Y eso es lo lindo, ¿no? De la cita. Hasta la próxima, querido. Gracias, gracias David, gracias Varinia, y gracias a quienes nos siguen o nos van a seguir en diferido. Vamos a poner ya nuestra charla ahora a partir de este año, casi al día siguiente en YouTube para que ustedes las puedan ver cuando gusten en nuestro canal de Lunángel.
Y la invitación está abierta, como David y Varinia decían, por favor, investiguemos más, aportemos más, involucrémonos más con los portadores de los distintos patrimonios, registremos, esta es una invitación, registremos a aquellas personas que todavía están con nosotros, no dejemos que esa memoria se pierda, ¿no? Por favor, hay mucho que recuperar, ya sea por el COVID o por otras circunstancias, hay personas que constantemente nos están dejando. Recuperemos esas historias para que esto siga ahí transmitiéndose. Nada más, gracias nuevamente a nuestros invitados, esperemos que los tengamos prontito nuevamente, siempre es un placer conversar con ustedes, realmente es exquisito. Y nada, pedirles a quienes nos siguen que se conecten mañana vamos a estar volviéndonos para Oruro, a partir de las 21 horas vamos a estar hablando sobre la Morenada Central Oruro fundada por la comunidad Cocani. Vamos a tener una charla muy interesante al respecto, entonces están cordialmente invitados. Les damos transmisión, muchas gracias, muy buenas noches, cuídense mucho y pues que tengan un descanso separado. Muchas gracias, abrazos.